La alquimia ve a la naturaleza como poderosa, inteligente y creativa, pero moviéndose con lentitud en su evolución de autoconciencia. Por una cuidadosa observación e imitación de los métodos de la naturaleza, el alquimista es capaz de acelerar el proceso de evolución interna y externa a través de los tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal, sin violar ninguna de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, dejada a sí misma, la naturaleza puede tardar varios millones de años en convertir la materia vegetal en tierra, brea, carbón y finalmente diamante, mientras que esto es aceptable para la naturaleza, cuyo lapso de vida es eterno. Para un ser humano con una cantidad limitada de tiempo sobre la Tierra, tal proceso de espera es poco práctico, y el hombre debe obtener métodos más rápidos si desea un diamante por ciertas prácticas alquímicas o cabalísticas. Incluso si no es un diamante lo que necesitamos, sino que una tintura para propósitos curativos. No esperaremos que un árbol caiga y se le haga un agujero con la forma natural de un cáliz, y después esperaremos que la lluvia y el viento empujen las plantas correctas a su interior, creando una medicina natural que nosotros, entonces, tras deambular por el bosque, encontremos. En cambio, nosotros elegimos nuestras hierbas, las remojamos, las colamos y bebemos nuestro té cuando esté hecho. El proceso es el mismo, solo que más rápido y más eficiente. Para el alquimista aspirante, la mayoría del trabajo tomará lugar en el reino de las plantas, ya que las plantas trabajadas no son tóxicas, las temperaturas usadas son lentas y el trabajo lleva los mismos riesgos técnicos que hacer la cena en un fogón. Si puedes hervir agua, puedes hacer alquimia con plantas. En la alquimia, todo está compuesto de tres partes: azufre, que es el alma o la esencia individualizada; el mercurio, que es la fuerza de vida; y la sal, que es el cuerpo físico. Es el trabajo del alquimista separar y recombinar estos tres principios básicos tan a menudo como sea necesario, hasta que estén en perfecta proporción y armonía los unos con los otros. Cuando esta armonía es lograda, la creación de una piedra, entre comillas, u objeto físico usado en la transformación física y espiritual del alquimista resultará. Recuerda, la planta contiene todo lo que necesita para evolucionar, aunque el proceso, si es dejado a la naturaleza, será lento. Los alquimistas tienen un limitado lapso de vida comparado a las sustancias con las que trabajan. Ellos buscan acelerar el proceso de evolución en las plantas y minerales que utilizan y, haciéndolo así, aceleran su propia evolución también. Este reconocimiento de la mortalidad física, combinado con la cantidad de tiempo necesario para lograr la gran obra, tal y como es llamada, condujo a muchos alquimistas a buscar el elixir de la vida, pues al extender sus vidas podrían completar la tarea que se habían asignado a sí mismos. Cuando se están trabajando con las plantas, el cuerpo físico de la planta en sí mismo es la sal. Sus aceites esenciales son el azufre y el alcohol, y ocasionalmente el agua es el mercurio. Así, el aspirante a alquimista busca separar estas tres partes y recombinarlas, dando ascendencia a la palabra usada por Paracelso, espagiria. Espagiria es el término griego para separar y recombinar, y le es dado al trabajo con las plantas o la circulación menor. La circulación mayor consiste en trabajos metálicos y minerales. Su proceso sigue los mismos principios al del trabajo con las plantas y es abordado solamente después de que un cierto grado de maestría con las plantas se ha obtenido. Los estudiantes familiarizados con el concepto de los elementos o el de las fuerzas fundamentales de las que emerge la creación encontrarán que los conceptos representados por el azufre, el mercurio y la sal les son ya conocidos, solo que bajo un nombre diferente. En la alquimia,
Justo como en la Wicca, el neopaganismo o la Cábala, nosotros usamos los 4 elementos para explicar las relaciones entre la energía y la materia. Estos 4 elementos son el fundamento para todas las experiencias, expresiones de la conciencia y manifestaciones materiales. Existen sobre varios niveles, dando expresiones personales e impersonales de su naturaleza. La alquimia nos ayuda a identificar estos niveles y, haciéndolo así, lograr nuestras metas. Empecemos entonces con los 4 elementos. El primero sería el fuego. En términos impersonales, el fuego es energía pura. Imagínalo como una intensa sensación radiante de calor que todo lo penetra y transforma. En términos personales, imagina el fuego como nuestra semilla espiritual, nuestro ímpetu hacia la realización del ser. Ahora, en términos impersonales, cuando hablamos del aire, podemos imaginarlo como todas las cosas gaseosas, expansivas y cohesivas. El aire es la mente cósmica en acción y las leyes que el alquimista aprende para poder manipular los elementos internos y externos, en orden a crear la piedra de los filósofos. En términos personales, por otro lado, imagina al aire como el marco de trabajo teórico de ideas e imágenes que hace accesible la transformadora, aunque aparentemente caótica y peligrosa, energía del fuego. Pasando al agua, en términos impersonales, podemos imaginarla como todas las cosas líquidas. La energía es transferida en un estado líquido, sea agua, lluvia, sangre, hormonas o fluidos sexuales. El agua es el medio práctico de expresión de la energía del fuego, después de que ha sido transferida por el aire, justo como el agua asciende y desciende a través de la evaporación. En términos personales, imagina el agua elemental como sus fluidos corporales personales y también como las emociones que dan fuerza y energía a las ideas, haciéndolas materialmente manifiestas. Y por último, la tierra. En términos impersonales podemos imaginar a la tierra elemental como toda la materia sólida, incluso la materia subatómica y los elementos. La tierra es la estructura etérica o red invisible de energía de la que emerge la forma física, así como la forma real en sí misma. En términos personales, imagina la tierra como todas las cosas materiales y sólidas, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico y todas las cosas en tu vida. Sin embargo, los elementos no existen en un vacío. Ellos están unidos en su fuente común o espíritu, simbolizado por una rueda con 8 radios. Este espíritu es una forma primordial de energía y conciencia que es utilizada en rituales mágicos, así como en la alquimia. El espíritu se expresa a sí mismo en 2 formas, una activa, la otra pasiva. Las energías activas del espíritu dan surgimiento a los así llamados elementos activos como el fuego y el aire, mientras que de los aspectos pasivos del espíritu emergen los elementos pasivos como el agua y la tierra. El fuego y el aire son llamados activos porque son altamente móviles, impredecibles y erráticos a la vez. El agua y la tierra son llamados pasivos, por otro lado, porque están denominadas por otras fuerzas y se mueven solo cuando se actúa sobre ellas. Esta misma idea básica existe en la alquimia y demuestra la unión fundamental de la naturaleza que subyace a todo trabajo alquímico y mágico. Conforme a la cosmología alquímica, toda la creación surge de una fuente fundamental de energía y conciencia conocida como caos. Este vasto y manifestado vacío de cualquier forma hace surgir a las 2 primarias formas de expresión, una activa o energía y la otra pasiva o materia. Estas se corresponden idénticamente a las ideas de energía activa y pasiva del espíritu que les acabo de describir, las cuales son usados en los rituales de la cábala moderna. Estas 2 formas de energía fundamental, activa y pasiva, después hacen emerger a subdivisiones dentro de ellas mismas, dando forma a los 4 elementos tal y como los conocemos. Estos elementos entonces se recombinan para crear las 3 esencias de la alquimia,
El fuego y el aire se combinan para formar la autoelevada conciencia del azufre. La tierra y el agua se combinan para formar el mundo material y su matriz etérica, o la sal. Y el aire y el agua se combinan para formar el mercurio, el medium que permite a la energía y la materia comunicarse la una con la otra. Finalmente, es a través de la manipulación de estas tres esencias por el alquimista, separándolas de regreso a sus partes principales y reensamblándolas, que puede acometer el trabajo alquímico y lograr la piedra de los filósofos. Solve et coagula significa separa y recombina. Es un término que oirás repetidamente en este trabajo alquímico que estaremos viendo en los próximos videos, y es la llave para todo trabajo oculto. Los alquimistas están constantemente separando y recombinando las varias esencias y elementos de las plantas, minerales y, más importante todavía, de ellos mismos, para comprender las leyes ocultas de la naturaleza y cómo funcionan. Los estudiantes de tarot ven estas palabras adornando los brazos del diablo en las barajas de Weird y Waite, así como en otras barajas de tarot derivadas del simbolismo cabalístico y alquímico. Sería buena idea escribir esta imagen sobre una tarjeta y colocarla donde puedas verla fácilmente, mientras estés haciendo tu trabajo alquímico. Así como los músculos del cuerpo humano se hacen más fuerte a través del proceso de romper y construir, así lo hacen los poderes de los productos alquímicos, que se hacen más potentes a través de un ciclo idéntico de actividad. Este proceso es tan fundamental para la alquimia y para los experimentos con plantas bosquejados aquí en particular, que puedes o deberías dedicar una considerable cantidad de tiempo meditando sobre las ideas presentadas aquí. Mientras que podemos ganar mucho del estudio teórico de la espagiria, solamente en la ejecución real de experimentos obtendremos algún grado significativo de entendimiento y desarrollo. Por esta razón, los siguientes experimentos permitirán a los alquimistas probárselo a sí mismos, sin una gran inversión en equipamiento de laboratorio durante su periodo de prueba. Los métodos dados y el tiempo para completarlos refleja este simple acercamiento de baja tecnología. Sin embargo, con la apropiada cristalería y fuente de calor, puedes reducir dramáticamente el tiempo.